yo creo que parte de lo más importante es esa concientización del ciudadano. Todavía falta, ¿no? Todavía falta porque, pues, por ejemplo, acá donde anda uno trabajando, nos damos cuenta que sí hay sectores, sobre todo los sectores más cercanos al movimiento, en donde sí hay una cierta concientización de lo que se tiene que hacer, pero nos alejamos un poquito y ya no es tan cierto que la población esté interesada en las cuestiones políticas. Hace falta todavía seguir picando piedra, porque todavía nos topamos con gente que, como lo dice el presidente, dicen, pues es que yo soy apolítico, es que a mí no me interesa. O la típica frase que dicen es que, pues no, es que en realidad la política es muy sucia, es que en realidad todos son iguales. Todavía sigue existiendo eso en el grueso de la población. Entonces hay que seguir trabajando para que esa transformación se haga realidad. Y sobre todo, lo más importante, y el presidente vino a tirarnos ese buscapiés de que entendamos que la solución de nuestros problemas pasa por nuestras propias manos. Y obviamente en un sexenio no se puede lograr esa concientización, pero es una tarea para nosotros, los que tenemos una pequeña o grande participación, ya sea, por ejemplo, en estos espacios, o ya sea si llegamos a ocupar algún pequeño encargo, ya sea en el movimiento o en algún momento en alguna representación popular, eh, pues no quitar el dedo del renglón y seguir trabajando para que la sociedad se meta más a la cuestión de la democracia participativa, porque muchas de las cosas a veces se obtienen con una acción muy sencilla, que es la presión política. Acá, por ejemplo, en mi municipio, les da pavor que se junten 10 personas y vayan a reclamar a las oficinas de la administración municipal, y así se llegan a conseguir algunas cosas, pero no todas, obviamente, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, una administración municipal o estatal no va a ceder tan fácil. A lo mejor a nivel de un municipio, sí, si se juntan 10, 20, 30, 40, 50 personas a protestar, a ejercer presión social, se puede obtener algo. Y así ha estado sucediendo. Cuando hay participación ciudadana espontánea de esa manera, que no está contemplada en la ley, obviamente, la presión social, no hay ningún apartado, en ningún reglamento, en ninguna ley estatal o en ningún reglamento municipal donde esté contemplada la presión de la sociedad. Pero sí hay, por ejemplo, otras formas de participación que también tienen muchas trabas, muchas otras formas de participación ciudadana, que es por ejemplo, la consulta vecinal, la iniciativa ciudadana para un reglamento, en el caso de un municipio, para una ley, en el caso de un estado, pero tienen muchas trabas. Para empezar, la cantidad de firmas que se tienen que juntar, que son, que son muchas. Entonces ahí es en donde entra el desánimo de la gente, porque juntar firmas eh, para una iniciativa de participación ciudadana cuesta mucho trabajo, y luego es la autoridad electoral, que con la mano en la cintura puede decir que no procede. Y si la autoridad electoral dice que sí procede, luego es por ejemplo, el cabildo, en el caso de un municipio, o ¿cómo se llama? El Congreso Estatal, que también con la mano en la cintura dice que no procede. Entonces, esas trabas están en contra de la participación ciudadana, y por lo mismo no se han echado a andar del todo esos mecanismos. Entonces, yo creo que una parte es de que nos concienticemos los ciudadanos de que no importa las trabas que haya, hay que intentar todo el tiempo los mecanismos de participación ciudadana, y obviamente también en los estados en donde ya ha estado entrando ya en la cuarta transformación, con gobiernos municipales, con gobiernos estatales, pues ir quitando esas trabas también para que prediquemos con el ejemplo.
y ya sabemos que esperamos que un gobierno municipal de Morena, que un gobierno estatal de Morena, vamos a decirlo, gobierne bien y no haya necesidad de, digamos, de la participación ciudadana a fondo. ¿Por qué? Porque los gobernantes de, como se dice, de motu propio, están ejerciendo bien su gobierno y están realizando acciones en beneficio de los ciudadanos. Pero no siempre va a ser así, entonces sí debería de predicar con el ejemplo todos los gobiernos municipales, todos los gobiernos estatales, de flexibilizar los mecanismos de participación ciudadana. Y en donde todavía estamos bajo gobiernos prianistas, pues seguir insistiendo los ciudadanos o los que estamos de alguna manera simpatizantes o afiliados a algún partido, pues también presionar y aprovechar al máximo esa participación ciudadana. Para mí, ese es uno de los principales puntos que ha traído el presidente, aventarnos como esa, ¿cómo se puede decir? Como pues lo dije hace rato como un buscapiés, ¿no? Como picarnos las costillas y decir, pues ustedes éntrenle también. Pero también hay otras cosas que el presidente ha sacado a la luz, principalmente la cuestión, por ejemplo, de la falta que hace de la reglamentación diferente en la cuestión electoral y en la cuestión del Poder Judicial. Él todavía va a hacer el intento, todavía va a hacer el intento de lanzar esas iniciativas, pero en el caso de que no lleguen a concretarse, pues tendrá que ser labor del próximo sexenio. Y ya nada más para terminar rapidísimo, otras de las cosas que han quedado todavía más o menos pendientes es la cuestión, por ejemplo, de las pensiones, que el presidente ya hizo también un esfuerzo, pero el Poder Judicial no lo permitió, no permitió que avanzara. Hace falta reforzar eso de las pensiones y pues obviamente también una mayor vigilancia en la cuestión del outsourcing, porque todavía sigue utilizándose el outsourcing, a pesar de que ya se supone que ya no está permitido. Entonces ahí lo que hace falta es apretón de tuercas para que se quede eliminado definitivamente ese outsourcing que tanto daño nos ha hecho, y la cuestión de las pensiones, porque esos son los temas que más nos pega, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando nuestros hijos tengan ya edad para pensionarse, ¿no? A nosotros todavía nos tocó algo, pues, algo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy pagando mi modalidad 40, que me garantiza, pues, una pensión más o menos, ¿no? Más o menos con la que yo pueda vivir, pero sí nos preocupa a muchos nuestros hijos. ¿Cómo le van a hacer para pensionarse, para retirarse? Entonces ahí es donde yo tengo la fe en que todavía el presidente alcance a dejar por ahí sus buenas recomendaciones y el próximo sexenio se concrete de manera definitiva una solución a la cuestión de las pensiones y del outsourcing. Continuar con lo que decíamos de lo que dejó adelantado el presidente, pero que confiamos en que la próxima presidenta pues retome y mejore todas esas cosas que se estuvieron haciendo. Yo algo que le pediría si me escuchara la precandidata sería, aun cuando ha sido enorme y ha sido ejemplo mundial la cuestión de la conferencia mañanera del presidente, yo creo que hay algunos puntos en comunicación en donde se puede mejorar. Y yo pediría que se mejorara la cuestión, por ejemplo, de los tiempos oficiales. El presidente le regresó los tiempos oficiales a los medios de comunicación, pero estos medios de comunicación realmente ¿cómo se dice? Insaciables. Son insaciables y se les hizo poquito. Y yo diría, como se les hizo poquito que les regresaran los tiempos oficiales, estaría bien que la nueva presidenta se los regresara al Estado esos tiempos oficiales y todavía más, a lo mejor con algún decreto, exigir que esos tiempos oficiales se distribuyan de mejor manera y no nada más pasen los anuncios del gobierno en la madrugada, sino que se distribuyan a lo largo de todo el día, incluyendo los tiempos de mayor audiencia.
Esa sería una cuestión que apoyaría a que la gente tuviese más a la mano todos los logros del gobierno, del gobierno federal. Y otra cosa también, pues, retomar esta cuestión de los medios de información del Estado, crear otra agencia, ¿cómo se dice eso? Se extinguió Notimex, que se retome con otra agencia de noticias del Estado, que incluya, pues, no nada más la cuestión de los periódicos, sino que englobe la cuestión del periódico, televisión, radio, y se cumpla eso que dijo el actual encargado de los medios de comunicación en el país, que es Genaro Villamil. Él prometió que los medios de comunicación del Estado iban a ser algo así como una BBC de Londres. Claro que también aquí depende de gustos, ¿no? Porque hay mucha gente de la izquierda que no le gusta mucho la BBC de Londres, porque también de repente se va hacia la derecha. Pero a lo mejor Villamil se refería a la cuestión de la calidad, de la cobertura, en fin, y obviamente pues con un enfoque humanista, ya que el presidente bautizó así a su gobierno, ¿no? Que se cree esa agencia noticiosa, como ya dije, abarcando todos los medios de comunicación posibles y pues con un enfoque humanista. Y también, ¿no? Lo que criticamos durante mucho tiempo de los medios de comunicación que se desviaban hacia solamente elogiar al gobierno en turno, pues obviamente tampoco queremos que sean medios de comunicación elogiosos, ¿no? Pero sí que informen la verdad. Yo diría que esa es una parte que le falta a la cuestión de comunicación, porque todavía se están aprovechando, sobre todo en estos tiempos electorales, los políticos de derecha, pues para desinformar a la gente, y el presidente ha estado haciendo desde diferentes enfoques muchas acciones para la cuestión de la seguridad. Ya hemos hablado aquí de la cuestión de atender a los jóvenes, pues de brindarles una opción para que se capaciten mediante el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, llevando también el programa que apoya a los campesinos, que apoya a los pescadores, ¿no? El otro que es Sembrando Vida. Entonces está yendo hacia las causas para quitarle clientela al crimen organizado, ¿no? Pero además, el otro gran esfuerzo, pues es el de la Guardia Nacional y toda la infraestructura que está creando en todo el país con las instalaciones de la Guardia Nacional. Es decir, el presidente está trabajando y los resultados son palpables. Detuvo esa enorme curva de crecimiento de la violencia, de homicidios dolosos, la detuvo y está ya empezando a bajar. De hecho, este año va a bajar con respecto a cómo lo recibió al inicio de su gobierno. Me refiero más bien al 2023. Ya se notó una disminución y en el 2024 se va a notar todavía más, donde ya viene en franca caída la cuestión de los homicidios dolosos. Y seguramente los frutos completos de esas grandes iniciativas del presidente, pues los va a cosechar la próxima presidenta en el próximo sexenio. Y seguramente también van a mejorarse porque pues seguramente también va a implementar otras acciones. Bueno, entonces el presidente decía hoy eso de cómo están arreciando contra él todas las noticias falsas, y, y es ahí en donde yo menciono que hace falta de parte del gobierno federal esa, pues esa agencia noticiosa, ¿no? Que contrarreste, no poniéndose completamente a favor de todo lo que hace el gobierno federal, pero sí informando con datos verdaderos para que la gente diga, bueno, pues dicen que hay tantos homicidios, y no, pues aquí está la información, aquí están los datos, como dijo hoy el presidente, los datos de INEGI. Pero una cosa es que lo saque el presidente en la conferencia mañanera, y otra cosa es que se difunda en aquellos lugares en donde todavía no tienen internet, donde todavía no ven
la conferencia mañanera y contrarresten pues las noticias falsas de la derecha y de sus medios de desinformación. Yo creo que ese sería otro gran tema que debería de abordar el próximo gobierno o incluso el propio presidente si todavía le da tiempo, porque al final de cuentas crear una agencia de noticias como la que había, Notimex, y mejorarla, pues no, para eso no requiere ninguna mayoría calificada, eso lo puede hacer todavía, ojalá y lo alcance a realizar pues para que se difunda la información verídica y se contrarreste la noticia falsa. El presidente cambia un poco la lógica y este y crea proyectos y crea desarrollos ahorita en el sur, como todo mundo lo sabemos, el Tren Maya, pero muchos otros más, hay que decirlo. Generalmente hablamos del interoceánico, del Tren Maya, pero hay muchos otros proyectos microrregionales, empresas, las coquizadoras, muchos otros puentes, carreteras, mejoramiento de la situación urbana, mejoramiento de la infraestructura en general de México, pero no solamente son esos grandes proyectos, sino hay muchos más. Entonces, en ese sentido, pues está en Tabasco. Hablo obviamente de Tabasco, que hay un repunte muy importante y interesante en la cuestión turística. De hecho, México ya está situado en el tercer lugar del país que más recibe turistas. Está recibiendo alrededor de 50 millones de turistas anuales, o se recibió en esta ocasión, este último año, más de 50 millones de turistas anuales. Para dar un contexto, estamos recibiendo más turistas que Estados Unidos, fíjense. Eh, Me parece que el primero es Francia, el segundo es otro país de Europa, no recuerdo bien, y el tercero es México, no sé si me recuerdo bien. Y eso es muy interesante porque México está a la par y está repuntando económicamente de una forma muy importante y me parece que trascendental. El 2023 es un año de consolidación del proyecto de Andrés Manuel, del proyecto de la 4T, y el 2024 me parece que va a ser el año 2024, 2025, 2026 van a ser los años en donde se va a ver más el producto a nivel económico de lo que se está generando, se generó sobre todo el 23. Entonces van a ser los años de consolidación económica, yo pienso, el 24, 25, ya que están terminados la mayoría de los proyectos grandes y obviamente mucha derrama económica hacia el interior e interesa invertir en México va a ser muy importante. El mayor éxito es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico es donde me parece hay los mayores logros y lo donde podemos ver de una forma muchísimo más clara los avances que ha habido con esta administración. Entonces, el 2024, pues yo creo que va a ser un momento muy importante para la economía del país. Se va a terminar de recuperar y posiblemente vayamos a llegar a niveles muy interesantes y muy importantes. Por dar otro dato, obviamente, como sabemos, el Producto Interno Bruto terminó muy bien. Incluso este año, el Producto Interno Bruto del sureste, a comparación del resto del país, norte y centro, el sureste fue el que creció más. La parte sureste del país es una cosa muy interesante porque se está hablando de una revitalización completa del sureste del país, ¿no? Cosa muy interesante porque generalmente, también hay que decirlo, la diferencia económica, la diferencia de clases, la diferencia de nivel de vida, pues se daba muy notoriamente diferente entre el norte y el sur, inclusive estados como Chiapas, lo sabemos, como Guerrero, como Oaxaca, el resto también del sureste eran estados que creo, obviamente constantemente había revueltas sociales, inconformidad social, precisamente por esto, ¿no?
en estos años estamos viendo sin que necesariamente digamos que el problema está solucionado, porque el sureste y el país de México, pues obviamente es un país que tiene muchas diferencias y se puede ver muchas diferencias entre zonas y zonas, pero lo que sí podemos decir es que a nivel social han sido unos años estables. O sea, es decir, la población se ha mantenido estable en sus necesidades, en sus inquietudes, en sus inconformidades, y eso también habla positivamente, porque eso quiere decir que el gobierno está atendiendo las necesidades de la población en la máxima forma y en la máxima posibilidad que tiene en sus manos el Estado. No es perfecto, pues obviamente que no, pues porque ningún Estado es perfecto, pero avanzó muy bien este 2024. Entonces, la perspectiva para el 24 es muy interesante, muy buena. Inclusive estaba comentando la titular de la Secretaría del Bienestar, que por ejemplo, si iban por la cuestión electoral, pues iban a adelantar algunos pagos de los programas sociales del programa Bienestar, ¿no? Entonces, eso es positivo. Obviamente el 24 amanecemos también con un aumento en el salario mínimo, eso también es muy importante. Creo que también ahí, en ese aumento del salario mínimo, es importante decirlo, muchas de las cosas que se han hecho positivas en este sexenio han demostrado que muchas de las teorías económicas muchas veces nada más los mitos que se generaban en los medios constantemente, pues en realidad no son ciertos. Entonces hay que volvernos a meter y tratar de ver y analizar y checar las formas y las estrategias políticas, pero sobre todo económicas, desde un punto de vista un poquito más serio, y ahí pues invito a los ciudadanos a que lo hagan, ¿no? ¿A qué me refiero? A que por mucho tiempo se dijo que si tú aumentabas, por ejemplo, el salario mínimo, por ejemplo, de las personas, pues iba a generar eso un incremento, una inflación, ¿no? Porque obviamente le dabas a sectores importantes de la población, masivos de la población, les dabas más dinero y eso iba a generar una burbuja que iba a ser inflacionaria y iba a crear un descontrol y iba a aumentar el precio de una forma desproporcionada. Yo creo que en ese sentido ya vimos, no es cierto. El hecho de que tú le des más dinero de una forma más justa al que trabaja, que la ganancia la distribuyas un poco más justa de alguna forma y que le des más dinero al que está trabajando, al que realmente le importa pues el salario mínimo, que muchas veces son los trabajadores, ¿no? Los que están abajo trabajando en todas las compañías, los que se llevan la friega más importante en las compañías, pues no pasó nada, no generó una inflación mayor ni quedó en descontrol la economía por esa situación. Eso es lo que comentaban. Inclusive decían, ¿no? Eso va a crear un desajuste en las compañías y van a quebrar muchas y no va a ser rentable. Pues ya vimos que no, o sea, eso fue y es en beneficio de los trabajadores, pero también es en beneficio en este caso, de las empresas. Con eso, con el aumento del salario mínimo, obviamente ahí se refleja una de las máximas de este movimiento, que es pues, por beneficio de todos, pues primero los pobres, ¿no? Al final de cuentas, eso no es contradictorio en este caso a la economía, ni genera nada absolutamente en contra de que las empresas sigan haciendo su trabajo, ¿no? Sino al contrario, les beneficia